Bienvenidos, soy Eduardo Arturi y estamos surcando trovas, las historias musicales del sello discográfico Trova, contadas y cantadas desde sus vinilos. Hacer un programa sobre Astor Piazzolla tiene sus ventajas y sus desventajas. Desde lo musical, oyente escucha, es una ventaja. Programar música de Astor Piazzolla tiene un plus valor de aceptación. O al menos, y afortunadamente, ya nadie llama a una radio exigiendo que saquen a ese hijo de tal por cual que mató al tango. Y desde sus composiciones, y hay mucho desde donde escuchar. Por otro lado, es mucho más de lo que se ha escrito sobre su música que sus propias músicas, desde anecdotarios, biografías, memorias de quienes lo conocieron, hasta tesis doctorales, no solo musicales, sino también sociales o desde alguna perspectiva psicoanalítica. Es difícil ya aportar algo nuevo. Por supuesto que en un programa de 1 hora, y sumado esto a la propia incapacidad de quien habla, se hace imposible no ya abarcar la totalidad de la obra de Piazzolla, sino esbozar apenas una pálida sombra de un bosquejo piazzoliano. Que por otra parte, y a tal suerte, este programa está dedicado al sello Trova. Entonces, comenzaremos a surcar desde este espacio la producción de Astor Piazzolla en el sello musical Trova, que abarca 13 long plays, que para el coleccionista en realidad serán 16. Comencemos entonces escuchando a Astor Piazzolla y, como todo inicio, con el tema Alevare. Ahora que es la hora
y que un rumor de yerba mora trasnocha en tu silencio. Por un poro de este asfalto yo habré de conjurar tu voz, ahora que es la hora. Ahora que ya has muerto para siempre y van de asalto por vos mis brujas rubias a tanguear misas calientes al alba con sus lerdas putañías de contralto. Ahora que tu amor se fue a Baraja y zurdamente, con una extraña arcada canallesca en cada ojera, te ardió una cruz de vino en la tiniebla de la frente. Ahora que en la sórdida tensión filibustera de un clave bien trampeado tocan tangos con tus huesos las manos desveladas de un Caín y una trotera. Ahora que el rencor, con rabia y pólvora de un beso, gatilla en su plegado bandoneón la hechicería de un golpe en ay menor para el costado de tus besos. Ahora que ya estás de nunca más, niña María, yo mezclaré un puñado de esa voz bandoneonera que aún quema en tu garganta con un poco de la mía, con borra de recuerdos, fiato negro y carraspera tordilla de un bordón. Así, del íntimo extramuro porteño de tu adiós, atravesando las fronteras sencillas de la muerte, he de traer tu canto oscuro. Tendrá la edad de Dios y dos antiguas mataduras, un odio a diestra y a zurda una ternura. Y al duro y dulce son fantasma de sus ecos las futuras Marías, repechando Santa Fe rumbo a otra aurora, se apurarán temblando sin saber por qué se apuran. Ahora que es la hora, humo zaino y yerba mora, penacho de relente, ya tu voz María mente vendrá con tu memoria aquí, pequeña y una. Ahora que es tu hora, María de Buenos Aires. El vínculo entre Piazzolla y el sello Trova, o mejor dicho, entre Piazzolla y una comunión creativa con Alfredo Radosinski, comenzó a mediados o a principios del año 68, cuando el propio Astor Piazzolla entró introspectivamente a las oficinas del sello Trova, ubicadas por esa época en la avenida Corrientes al 2400, directo al despacho de su director, y según recuerda el propio Alfredo Radosinski, le ordenó grabar su operita María de Buenos Aires. María Amelia Baltar, conocida como Amelita Baltar, que reemplazaría, obligada luego de una abrupta salida sentimental, a Egil Martin,
quien había esbozado la historia de María de Buenos Aires y luego completada y desarrollada por el poeta Horacio Ferrer. Los músicos que acompañan esta grabación son obviamente Astor Piazzolla en bandoneón, Jaime Gossis en piano, Antonio Agri en violín, Hugo Baralis en viola, Víctor Pontino en cello, Néstor Panic en viola, Quicho Díaz en contrabajo, Cacho Tirao en guitarra, Arturo Schneider en flautas, José Corriale en percusión y Tito Vicio en vibrafón, xilofón y campanillas. El esfuerzo de edición es para un sello independiente como Trova toda una apuesta. Un doble vinilo con tapa doble, diseño gráfico de Oscar Zárate sobre dibujos de Hermenegildo Sabat y con una nutrida información en su interior, fotos, el libreto de la operita, un glosario de términos empleados en el texto del lunfardo, de la jerga tanguera y neologismos del propio Horacio Ferrer. Trova editaría este vinilo en 2 ediciones, una monaural y otra estéreo. La monaural bajo su código TL22 y la estéreo bajo el TLS 5022. De allí el primer tema que acabamos de escuchar, el principio de la obra, Alevare, que según el glosario explica lo siguiente. Primer ademán en la ejecución de un tango. Medianoche porteña, donde el duende evoca la imagen y conjuga la voz de María de Buenos Aires. María acude a la convocatoria. Escuchemos entonces la respuesta a ese llamado, el tema de María.
Es mucho lo que se ha escrito sobre esta obra, María de Buenos Aires, la operita. Hay quienes ven a la María sin pecado concebida, o al origen de la Santa María de los Buenos Aires. Pero para toda una generación, dentro de esta obra, habrá un tema que marcará una época. Tal vez muchos sin saber que ese tema forma parte de esta operita. En la información interna del vinilo se lee lo siguiente: silenciosa y alucinada, María abandona su barrio y cruza la ciudad rumbo a la noche. Esta es la descripción del tema Fuga y Misterio, cortina musical de un programa en donde Bernardo Neustadt y Mariano Grondona serán los portavoces y propagandistas de la dictadura cívico-militar, asesina y eclesiástica, para luego fomentar el desguace de la política menemista. La biografía de Astor Piazzolla es bastante conocida, no es mucho lo que podamos aportar. Nacido en la madrugada del viernes 11 de marzo de 1921 en Mar del Plata, bajo el nombre de Astor Pantaleón Piazzolla. De su infancia y primera adolescencia en Nueva York, entre 1925 y 1930, el regreso a Mar del Plata por la crisis de la caída de bolsa en Nueva York y una vuelta a esa Manhattan en el año 1932, esa Manhattan pobre que de alguna forma replica esos conventillos porteños. La adolescencia de Piazzolla en ese Manhattan está rodeada de chicos como él, inmigrantes judíos, polacos, que sobreviven en esa inmigración de los años 30. El propio Piazzolla dirá en los años 80, llevo a Nueva York dentro de mí. Estoy seguro que me impartió coraje. Gracias a ella aprendí a hacerme duro en la vida, a cuidar de mí mismo. La historia es conocida. Su primer encuentro con el bandoneón, comprado por su padre a los 8 años, por $18 en una compraventa en esas casas de compraventa en Manhattan. El propio Astor dirá, tocaba para darle el gusto a mi viejo, pero en realidad era espantosamente muy malo. En realidad, como todo chico de 8 años, de Manhattan o de Villa Crespo, Piazzolla prefería andar por la calle con su pandilla. Su primer maestro
formal de bandoneón será Andrés de Aquila, un pianista de la vieja guardia que había hecho sus experiencias tangueras en aquel Buenos Aires de los años 20 y que se fue a Nueva York a probar aventura. Si bien Daquila era pianista, mejoró su técnica con el bandoneón. La primera experiencia que se puede registrar del propio Astor Piazzolla como músico será el 29 de diciembre de 1932 en el Rorich Hall de la calle 103 Oeste. Se anuncia una noche en la Argentina y en el programa se puede leer con la participación de la maravilla infantil del bandoneón. El propio Piazzolla en los años 80 recordará mi primera emoción de estar sobre un escenario aplaudido por la gente. En esa misma Nueva York vendrá su vínculo con Gardel, aquella famosa foto de la participación efímera en una película como El Canillita. Gardel será su compañero, o mejor dicho, Piazzolla será el compañero de Gardel en su estadía en Nueva York, mientras cerraba sus contratos fílmicos con la Paramount. El propio Astor, de 10 o 12 años, lo llevaba por las calles de Manhattan, buscando camisas y haciéndolo de intérprete. La anécdota contada por el propio Piazzolla será que, gracias a su padre, se salvó del accidente que le costaría la muerte al Solsar Criollo en Medellín. Piazzolla, a instancias de Gardel, o mejor dicho, por su padre, quería que lo acompañe en su gira, pero Vicente, su padre, consideró que era muy chico para emprender una gira por Latinoamérica, y así salvó su vida en el fatídico accidente en el aeropuerto de Medellín. La anécdota por ahí más jugosa de Gardel, cuando lo conoció a Piazzolla con su bandoneón, le dijo: mirá, pibe, el fuelle lo tocás fenómeno, pero el tango lo tocás como un gallego. Vuelta a Buenos Aires, a su Mar del Plata natal, la orquesta de Troilo, y después será su propia orquesta en 1944, con Fiorentino, y ya independizado, la orquesta del 46 y el 48. Para Piazzolla, esta etapa será toda una primera instancia de su resistencia a su música, al punto de tratar de abandonar el bandoneón. Gracias a una beca, consigue estudiar en París con la famosa maestra Nadia Boulanger. Para Piazzolla, esta etapa será como su segunda madre. En un momento en sus estudios, Piazzolla solo tocaba el piano, y la propia Nadia le dice: mire, Piazzolla, su música está perfecta, musicalmente suena todo muy bien, pero yo no encuentro a Piazzolla. Usted en Buenos Aires toca tango, pero no lo toca con el piano. Y Piazzolla se resistía a decirle a la propia Nadia que él tocaba el bandoneón. Cuando se lo comentó, Nadia Boulanger expresó una sonrisa de satisfacción y asombro y le dijo: es el único instrumento que Hindemith no puede tocar. Piazzolla le mostró lo que él tocaba al piano, una breve pasaje de su tango triunfal, y Nadia Boulanger le dijo: mire, Piazzolla, ahí está usted
ahí está su música, no abandone lo que está haciendo. Piazzolla vuelve a Buenos Aires, una vez finalizada su beca, y forma el Octeto Buenos Aires, y ahí comenzaría lo que para la historia del tango sería el tango de vanguardia. La gran revolución que Piazzolla había intuido que podía desarrollar en Buenos Aires duró apenas un año, pero dejó sembrado en el propio Piazzolla sus composiciones y su música. Sobrevive a la manera que pueda con una orquesta de cuerdas y ya comienza sus primeras experiencias en la música para cine. De esa época del Octeto Buenos Aires, Piazzolla recordará como un fracaso que no sirvió para nada. En 1958, ya casado y padre de Diana y Daniel, lo que para toda su vida serían las 3D, Dedé, Diana y Daniel, Piazzolla vuelve a Nueva York y será otra vez un nuevo reencuentro con un Manhattan que él hace 20 años que no había transitado. Manhattan ahora es una tierra que él no entiende, llena de latinos y puertorriqueños. Muchos de mis amigos, recordará Piazzolla, estarán presos cumpliendo condenas en Alcatraz y otros en Sing Sing. Trata de introducir su tango. Piazzolla había tenido una aproximación a una música de cine en Hollywood. Todo eso fracasa, al punto de aceptar un trabajo de traductor en un banco. Recuerda a su hijo Daniel. Ese día el viejo se vistió, se puso una corbata, un saco, y salió a las 8 de la mañana. A las 9 de la mañana ya estaba de vuelta en casa. No sirvo para esto. Piazzolla y la familia volverán en julio de 1960 a Buenos Aires. Ese Buenos Aires de los años 60, con muchos cambios, que para Piazzolla, en su recuerdo, será los años 60 fueron la época más linda de Buenos Aires. Los 60 en Buenos Aires traerán muchos cambios: la televisión, los medios, la radio, debates en donde se podía escuchar o ver por la propia televisión, mesas sobre el tango, participando al propio Piazzolla y peleándose con todo el mundo. Pero recibirá el apoyo de para quien era su, entre otros muchos de sus ídolos, Julio De Caro. Forma su primer quinteto, el Quinteto Nuevo Tango, que durará hasta 1974. Buenos Aires de los 60 traerá también boliches, no tanto bailables, sino para escuchar música. Boliches como el Jamaica, en el bajo de la ciudad de Buenos Aires, en la calle San Martín, en donde podía compartir noches, por ejemplo, con el nuevo jazz del Gato Barbieri. Su primer quinteto, el Quinteto Nuevo Tango, estará bajo el violín de Simón Boyor, después el Vino Bardaro, y un casi adolescente con apenas 18, 19 años, Antonio Agri. Quicho Díaz, que para Piazzolla será el padre del contrabajo, Jaime Gossis, o a veces reemplazado en el piano por Osvaldo Manzi, Horacio Malvicino en guitarras, y también un joven debutante, Oscar López Ruiz,
que en un par de años más tarde será el director musical del sello Trova. Jorge Sobral en voz y una joven Nelly Vázquez, reemplazada después por Héctor de Rosas. La experiencia de Piazzolla en Nueva York lo hizo conocer también nuevos boliches, y con esa misma idea crea el famoso 676, ubicado en la calle Tucumán, con esa misma numeración. 1962 será para Piazzolla parte de su nueva experiencia musical con el quinteto y con el octeto contemporáneo, que es una ampliación en 3 instrumentos de cuerda de aquel quinteto. Será para el propio Astor el periodo de mayor desarrollo musical, con composiciones que permanecerán en su repertorio durante toda su carrera hasta su muerte, como De Carísimo, Buenos Aires, Hora Cero, Fracanapa, Calambre. Empezará a experimentar con la fuga, y su vínculo con Trova lo lleva a una nueva grabación, el clásico vinilo con el tema Adiós Nonino, grabado por el quinteto de Astor Piazzolla, para lo cual había programado una nueva introducción. Sabía de las calidades pianísticas de Dante Amicarelli, y entonces, como una broma, preparó una introducción para este tema, escrita a mano en su propia grafía. Se sabía que Dante Amicarelli podía leer a primera vista, y como una broma para sus músicos les dijo, voy a llevarle a este hijo de puta este tema a ver si me lo toca. Le puso la partitura en el piano, Amicarelli la leyó y dijo, lindo arreglito, y lo tocó a primera vista. Y así se grabó esta versión clásica, que para el propio Piazzolla será insuperable, de su tema Adiós Nonino, con la introducción de esa famosa primera lectura de Dante Amicarelli.
Radio Carpincho, donde los artistas no son locales ni visitantes. Al igual que María de Buenos Aires, este álbum editado por Trova, bajo el título Adiós Nonino, Astor Piazzolla y su quinteto, también en 2 ediciones, una estéreo y otra monaural, tendrá el privilegio histórico de formar parte de el Hall de la Fama de los Grammy Latinos, un premio establecido en 2001 para honrar grabaciones que en el pasado tuvieron
un significado especial por su calidad o por su valor histórico. Para Trova será un gran mérito porque solo 2 discos editados en Argentina tienen esa distinción. Uno, el que acabamos de escuchar o referenciar, el publicado por Trova, y otro, El día que me quieras, por Carlos Gardel, en una edición de Odeón Nacional en 1935. Leamos un poquito de la contratapa, escrita por el propio Astor Piazzolla, para esta edición del sello Trova. Michelangelo 70 fue dedicado a nuestro refugio musical, inaugurado por el quinteto ese mismo año. El tema es una especie de ejercicio musical, debido a mi imposición de escribirlo con solo 3 notas. Escuchemos entonces Michelangelo 70 en esta edición del sello Trova de 1969. Los finales de los años 60 para Piazzolla serán una fuente de demasiados conflictos, tanto en lo musical como en su relación personal, la separación de su primera esposa,
los primeros conflictos con sus hijos, a tal punto que luego de transitar una depresión y un infarto, y por la intervención de un nuevo productor, Pagani, decide radicarse en Roma. Para él, Roma será una nueva especie de libertad, tanto compositiva, afectiva. Entonces escuchemos Libertango por Astor Piazzolla, ya con una formación eminentemente italiana. Estos discos grabados por Astor Piazzolla en Italia habían ya finalizado el vínculo con el sello Trova, pero como su salida fue intempestiva, en realidad el último vinilo para el sello Trova será Pulsación, aquel tema o ese tema que tomamos como cortina musical de nuestro programa. Se estableció un vínculo de, podríamos decir, de buenas personas entre el sello Trova y Piazzolla y su nuevo representante Aldo Pagani. Trova editaría el material grabado en Italia bajo el sello Carosello, sin ningún tipo de acuerdo extra comercial. De ahí Piazzolla seguiría publicando vinilos en Trova. Y llegamos entonces a tal vez aquello que se conoce como la obra cumbre o la reunión cumbre. El disco más vendido de Astor Piazzolla, por lo menos en el sello Trova, su reunión cumbre con el saxofonista barítono Gerry Mulligan. De
ese disco y de ese vínculo, Piazzolla recordará casi como una anécdota graciosa. Me hubieran dicho que este gringo blanco no sabía leer. Y en realidad se repite una historia que había comenzado en los primeros años de Trova, cuando Eduardo Lagos lo invitó a grabar una chacarera. Y estuvieron hasta las 5 de la mañana sin que el propio Piazzolla acierte una sola de las acentuaciones de ese ritmo. A Maligan le pasó lo mismo, podía leer perfectamente, pero no podía acentuar ese ritmo tanguero de Astor Piazzolla. Escuchemos entonces un clásico de esta reunión cumbre de Astor Piazzolla y Gerry Mulligan, grabado en 1974, Años de Soledad.
Piazzolla va transitando estos mediados de los años 70 en Europa, con bastante éxito entre París, Italia, Madrid, hasta el domingo 18 de mayo de 1975, en donde le informan que Aníbal Troilo era víctima fatal de un derrame cerebral. Y para él compone la famosa suite troileana, con la que cerramos la primera parte de este programa dedicado a Astor Piazzolla, agradeciendo a Radio Carpincho por el espacio, a Sergio Albino por la operación técnica y un abrazo muy especial al Ferchu Gargano y a su papá. Nos despedimos entonces con ese homenaje de Astor Piazzolla al Gordo Troilo en la suite troileana denominada bandoneón.